Mi nombre es Sofía Concha y voy a hacer el desafío número 1 del módulo 4. Primero lo que hice fue crear un Google Sheet y una vez creada ir a importar donde subí los datos entregados en el archivo, que están aquí, datos desafío. Apreté eso y se cargaron automáticamente. Ahora, me indica que debo crear una nueva columna a la derecha de Income Group, que sería crear a la derecha, y que transforme sus valores en discretos para poder ordenarlos. Ya, lo que hice fue crear una condición que dice que si D2, que sería esta celda, dice low income va a ser un 1, si dice lower middle income va a ser un 2, upper middle income un 3 y high income un 4. Eso lo tiré hacia abajo, lo apliqué a cada una de las celdas y luego para ordenar me fui aquí, que ya le había puesto un filtro y puse ordenar de la A a la Z. Entonces quedó toda la tabla ordenada en base a eh, el ingreso por país discretizado. Ahora pregunta, si pensamos en realizar una visualización con los datos que disponemos, ¿qué variables no se prestan para ella? Bueno, yo creo que las que no se prestan son, en fondo, country name y country code, que son puros valores únicos, que son todos diferentes y que en el fondo, si nosotros quisiéramos graficar estos valores, no nos entregaría información visual porque sería demasiado recargado. Ahora sí, en sí mismo no nos entrega información valiosa para análisis o para encontrar patrones, pero si es que lo asociamos a estos valores numéricos o agrupaciones, podría darnos más información. Pero a priori no nos servirían para la visualización, porque son netamente descriptivos. Eso respecto a la pregunta número 2. Ahora me indica que crea una tabla que muestre la evolución año a año del gasto promedio en salud por grupo de ingresos. Asociar un gráfico a ella y justificar el uso de diversos parámetros de la tabla. El gasto promedio en salud por grupo de ingresos está aquí. Lo que yo hice acá fue crear una tabla dinámica con todos los datos como referencia, intervalo, de la hoja datos, y le puse en las filas el ingreso discreto de la columna que acabo de crear. En columnas le puse el año y en valores Health Expenditure, que es el gasto en salud, en porcentaje. Acá es importante usar el promedio porque ya que agrupa los gastos promedio, o sea, los gastos en porcentaje de todos los países asociados al grupo de ingreso, es importante hacer un promedio y no una suma, porque si no va a salir un valor que no nos da mucha información. Eso respecto a la tabla dinámica. Ahora, selecciono toda esta tabla, se puede poner insertar gráfico y ahí me crea este gráfico. A mí me pareció correcto hacer un gráfico de líneas para así poder ver la evolución del gasto en salud a través del tiempo que tenemos entre el 2001 y el 2019. Entonces aquí le cambié el título y la leyenda, que indica que los que tienen menor ingreso, o sea, gasto en salud a través del tiempo son los países de lower middle income y los de mayor son de upper middle income, lo que es extraño, me pareció a mí, porque debería ir, digamos, del 1 al 4 en orden, pero en fondo esa es la interpretación directa del inglés. Entonces, ahora vamos a ir a la pregunta número 4, que dice, crea una tabla dinámica que muestre la evolución de la esperanza de vida por región, asocia un gráfico a ella y justifica el uso de diversos parámetros de la tabla. ¿Qué filtro se podría considerar además? Explica. Ya, lo que yo hice aquí fue crear una tabla dinámica de la esperanza de vida, aquí. Usé la misma fuente de datos, que es esta hoja que se llama datos, y lo que hice fue poner filas, o sea, en filas puse la variable año, columnas la variable región y valores la expectativa de vida, la misma consideración respecto al promedio, y
acá, digamos, se podrían agregar filtros. Por ejemplo, si quisiéramos filtrar por ingreso, podríamos, por ejemplo, ver cómo es la esperanza de vida, cómo ha evolucionado mediante el tiempo entre los países, por ejemplo, con menores ingresos. Y ahí vemos la evolución. Versus, por ejemplo, los países con mayores ingresos, también considerando la división por región. Son las mismas divisiones, solamente que en una considera los países con mayor ingreso, por ejemplo aquí, solamente los de mayor ingreso, y aquí podríamos considerar solamente los de menor ingreso, que se ve que la esperanza de vida es menor. Bueno, aquí me pide que, bueno, de la misma forma que se hizo en el gráfico anterior, utilicé el año en el eje X y la esperanza de vida en el eje Y para visualizar de mejor forma. Y se consideraron estos filtros. Ahora, bueno, la número 5 dice, duplica la hoja de datos y aplica los filtros correspondientes para escoger solo los valores correspondientes al año 2019. Acá lo que yo hice fue poner aquí el filtro 2019 y esta tabla fue la que dupliqué aquí en esta hoja para luego seleccionar todo la tabla dinámica, o sea, toda la tabla y crear una tabla dinámica que se fue para el desempleo según grupo de ingreso, que es lo que se solicita. Y bueno, esta tabla está más simple. Lo que hice aquí fue, bueno, me pide que cree una tabla dinámica que compara el desempleo con alguna otra variable, agrupa adecuadamente y asocia un gráfico, justifica tu elección y agrupación de un gráfico. Aquí lo que hice fue comparar el desempleo con el grupo de ingreso. Y como son solamente estos dos valores, hice una tabla, o sea, un gráfico de barras. Entonces aquí podemos ver, aquí está la tabla dinámica, que las filas serían el income group y los valores son el unemployment, que es del desempleo. Y no le puse nada en columnas porque solamente me interesa ver el gráfico de barras. Entonces aquí, de igual forma que la vez anterior, se ve que, bueno, como es esperable, los países de alto ingreso tienen menor tasa de desempleo que los de mayor ingreso, o sea, de menor ingreso, perdón. Y ocurren algunos valores extraños aquí en los que están en los valores del medio, pero en el fondo eso es lo que nos están diciendo los datos. Y esas serían las 5 preguntas. Bueno, se va a ir también, obviamente, adjunto la tabla sheet. Muchas gracias.